Buenas, buenas, me acompañan esta vez al último día en la Amazonía. Estuvimos 3 días por el Cuyabeno y en este último día nos sorprendió este amiguito por acá. Wow. Pero primero lo primero, empezamos el día madrugando porque hoy nos esperaba un día de kayak. ¿Se imaginan dormir y despertarse con este sonido? Literal, así suena el Cuyabeno. Y ella lista. Y ella alistándose para mi kayak. La idea era ver el amanecer, pero nos quedamos un poquito dormidos. Y lo bueno es que no estaba lloviendo para cuando nos despertamos, así que pudimos ir a esta aventura en kayak. Tips para ir en kayak. Lleva traje de baño. De preferencia no lleves tu celular ni nada que se pueda dañar porque es muy probable que te caigas. Irás en parejas y es muy importante que la persona de atrás sea la de mayor fuerza. Ya ven que yo ni al caso, pero por suerte estaba con mi hermanita, que ella sí es la fuerte del grupo. Amazing, show stopping. Nos van a chocar. ¿Qué creen? ¿Nos caímos? Bueno, después regresamos al hotel, donde me tenían preparada una sorpresa cumpleañera. Años feliz, te deseamos a ti. Oigan, les juro que fue precioso celebrar mi cumpleaños acá. Pero bueno, regresemos un ratito al contexto del Cuyabeno. Estar en este lugar también atrae a personas que son bastante diferentes y especiales. Y aquí, como pueden ver, súper talentosos. Al final del día terminas llevándote súper bien con la gente de tu grupo, con quienes compartiste risas, fotos, sustos. Esta es una hormiga conga, por cierto, que dicen que es de las mordeduras más dolorosas que hay. Y de verdad yo siento que la Amazonía se despedía de nosotros con estos paisajes bellos. Creo que en el video no se aprecia, pero ¿se acuerdan que yo les dije que este río se forma a base de agua de lluvia? Pues como no llovió la noche anterior, en verdad disminuyó bastante su volumen y vimos la migración de algunos de los animalitos. Última vista a este lugar que fue nuestra casita y nos preparamos para 3 horas en lancha nuevamente. Nos vamos de la casita. Se acabó. Se acabó. Cada vez que te subes una lancha acá, te vas a encontrar con maravillas. Este fue nuestro amiguito sorpresa. Normalmente las nutrias viajan en grupos, entonces nos contaban que seguramente esta se extravió de su grupo y que parece que es un adolescente, bebito. Oigan, ya este estaba en mi bucket list, más vale tarde que nunca. Vimos una anaconda, miren esta belleza. Definitivamente vimos todo lo que teníamos pensado ver y mucho más. Respondiendo a la pregunta de si vale la pena venir, pues por supuesto que sí. Creo que es un viaje que todos deberíamos hacer por lo menos una vez en la vida. Es increíble que personas de otros países vengan a conocer esta riqueza natural que nosotros tenemos y que muchas veces damos por sentado. Ahora, no es un destino muy económico para viajar, pero definitivamente merece la pena. El Cuyabeno es un paraíso, un lugar donde te vas a reconectar contigo mismo, vas a recargar fuerzas y vas a volver diferente. Es perfecto para mucha introspección y para desconectarte de la ciudad que muchas veces es tan agitada. Yo sí te recomiendo que si tienes chance vengas más de 3 días porque creo que merece la pena explorar. Hay muchas caminatas y cosas que nosotros no pudimos hacer por tan poquito tiempo. Para que se hagan una idea, quedándose en una cabaña privada como la nuestra, que tiene agua caliente, todas las comodidades, todo incluido, las comidas incluidas, guía, etcétera, etcétera, más o menos el costo es de 450 por persona, que por supuesto el precio va a cambiar si es que tú vienes en avión. Dentro de los tips, lo que no te puedes olvidar de empacar es tu gorra, tu protector solar, tu repelente, tu traje de baño. Yo te recomiendo que lleves antihistamínicos y corticoides porque puede ser que algo te cause alergia. Vas a comer sanito y natural, pero si te gusta snackear, sí es algo que te recomiendo que lleves aparte. El agua vas a poder encontrarla con total disponibilidad en tu lodge. Y los ponchos de agua y las botas generalmente están incluidas en tus caminatas, va a depender en el lodge en el que te hospedes. Bueno, nos tocaba prepararnos para otras 1000 horas de viaje de regreso a Quito, pero definitivamente no hagan caso a esta cara cansada porque valió demasiado la pena. Cuéntenme si les queda alguna duda y les súper recomiendo que visiten el Cuyabeno. Los espero para seguir redescubriendo Ecuador. Besitos.